de provincia les da el tratamiento. Y llega la emergencia y lo primero que hace ese paciente llega a casa. En la última, detecta más o menos unas 600 lombrices. Y ese espacio que había a ese nivel produce un desequilibrio hidroelectrolítico y pH. El pacientito entra en un estado de coma por acidosis metabólica y ahorita. ¿Y cuál es la causa? Dice que ese niño estaba tranquilo, el profesor le dijo que vaya a la posta para que se haga ver con el médico de provincia. El médico de provincia pide el laboratorio y había muchos huevos de ácaro y le dan la dosis única, mebendazol. Esa es mebendazol, pues no pasa por la sanguínea y además con contacto. Oiga, a las 24 horas del tratamiento entra en estado de coma y convulsión. Entonces la ambulancia lo traen acá a atender y bueno, pues se nos muere en la emergencia. Ya cuando vemos la cantidad de ácaros y antes de morir ese niño, el peor error que tuvo ese médico fue el haber tanto huevo en el informe del laboratorio, no hacer un recuento de huevos. Entonces hoy vamos a ver dos técnicas para cubrirnos la espalda sobre los tratamientos de antihelmínticos. Hay varios métodos. Vamos a ver el de Stork, que es el más sencillo, y el de Tato Miura. Cuando ejecutamos esta práctica, pues lo van a hacer. Ustedes nunca lo van a hacer, lo van a solicitar siempre en el laboratorio, pero es necesario que estén informados, ¿ya? Que es una técnica para poder agarrar el protocolo de tratamiento de esta parasitosis, ¿ya? Y se basa en el estudio de una muestra conocida de volumen de materia fecal. El material que se utiliza es el Erlenmeyer de Stork, que está marcado con 56 mililitros y 60 mililitros. ¿Qué hacemos? Utilizamos hidróxido de sodio 0,1 normal, un reactivo del laboratorio, y lo llenamos, lo taramos hasta el valor de 56. Y de ahí agarramos la materia fecal y vamos agregando hasta el volumen 60. Entonces, ahí, si nosotros observamos de 56 a 60, hay una diferencia de 4. Si ese 4 lo dividimos entre 60, resulta que es 15. ¿Sí? No nos olvidemos ese factor 15. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete una bolilla en el vidrio, se lo sacude, se hace la emulsión y de ahí se saca 0,15 mililitros de una micropipeta y se pone a un portaobjeto. Muchas veces utilizamos la verde malaquita como contraste del campo visual en el microscopio y la glicerina para que pueda transparentizar la muestra. Recuerde que la glicerina al 1% disuelve toda estructura proteica. Por lo tanto, vamos a tener el campo completamente líquido. Veamos el procedimiento. Una vez hecha esa emulsión, sacamos 0,15 mililitros, ponemos en un porta, lo cubrimos con el cubreobjeto y hacemos el recuento de toda la estructura parasitaria. De toda esta estructura parasitaria. Los cálculos. Si ustedes vieron, el volumen final del Erlenmeyer era de
4. Por lo tanto, si dividimos 60 entre 4 es 15. Significa que esa muestra que hemos colocado en medio hemos diluido 1 en 15. Y luego vamos a multiplicar por un factor de 100. ¿De dónde sale ese factor de 100? Es el promedio de la defecación de una persona que se alimenta saludablemente. No de aquellos que tragan, ¿no? Porque los que tragan para hasta 1 kilo en una defecación. Pero una alimentación saludable, el promedio es 100. Y luego vamos a multiplicar por la cantidad de huevos que elimina la hembra. El ácare elimina 200.000 huevos al día, la mucinaria 9.000, el frito y la quichura 7.000, el anciloto monobodenal de 11.000, la tenia saginata y sodio 80.000. Bueno, así hay una tabla de cuánto elimina. Y ese es importante, porque de acuerdo a este cálculo que hacemos, podemos calcular hasta cuántos parásitos adultos tiene ese paciente. Entonces, la fórmula que utilizamos en el laboratorio es el número de huevos por mililitro. Es decir, la cantidad de huevos que hemos visto en el portaafecto. Lo vamos a barrer todo el portaafecto 22 por 22 milímetros y ese valor lo multiplicamos por 100. La cantidad de huevos por 100 es la cantidad que hay de huevos en 1 mililitro de materia fecal. Ese resultado vamos a calcular el número de huevos diarios y lo multiplicamos por 10.000. ¿De dónde sale ese valor de 10.000? Pues le he dicho que el promedio de defecación del día de un paciente es de 100 gramos día, pero ¿y la noche? Entonces multiplicamos el 100 por 100 y nos da 10.000. Esa fórmula la ejecutamos y vamos a obtener, sabiendo cuántos parásitos tenemos, por decir el ácaro y el lumbricoide que, no sé, tengamos 100.000, lo vamos a dividir por el número de huevos que pone la hembra. Oiga, y ese es el número de parásitos hembra que tiene ese paciente en su interior. Pero una hembra nunca está sola, porque tiene su pareja. Los ácaros son los parásitos más fieles que hay. No como nosotros los hombres, pero las mujeres también no se quedan. Entonces se multiplica por 2 el número de hembras y la cantidad de ácaros y lumbricoides o de vermito que estamos calculando. Sí hay, y escuchen bien, si hay más de 50 parásitos adultos, se le da media dosis de tratamiento. Si hay más de 100 parásitos en el interior, se le da un cuarto de dosis. Si tiene menos de 50 parásitos, el paciente se le da dosis, que es la clásica, que son 6 tabletas de mebendazol de 100 miligramos, o son 4 tabletas en una sola toma, ¿no? A partir de los 5 años para adelante se hace el tratamiento de dosis única. En el hospital japonés ese niño tenía 600 ácaros y lumbricoides, casi 60 centímetros del intestino estaba saturado de ácaros. Esa fue la causa de la muerte. Entonces, ya saben, hasta 50 la dosis, más de 100 parásitos, un cuarto de dosis. Recuerden que el mebendazol y todos sus derivados del mebendazol actúan por contacto. Hacen una parálisis muscular y el movimiento peristáltico pues hace que se elimine el parásito. Hay otros, por ejemplo, el famoso tiratelina, el tiabendazol y otros,
sí cruza la corriente sanguínea. Ahí no se puede hacer este tipo de tratamiento. ¿Ya? Y esa es la técnica de esto. La técnica de vivir es igual, lo único que se utiliza más cantidad de materia fecal. Bien. No lo vamos a ver esa técnica, pero es un poco complicada. Veamos la otra técnica. Cuando estaba joven, el doctor Sachio Miura, que fue mi maestro, mi profesor, mi formador, junto con su profesor de parasitología, crearon esta técnica, el método de Kahneman, que era el profesor de parasitología de Sachio Miura, porque con Katz, un alemán, modificaron esa técnica. Oiga, Kahneman era un japonés, un docente parasitólogo, que quería modificar una nueva técnica, pero él le peló porque ¿qué hizo? Agarró un poco de materia fecal, hizo un extendido y comenzó a contar los huevos, pero nunca coincidían sus resultados con la cantidad de sus pacientes orbitales en su hospital. Así que se reunió con Miura y modificaron. Miura sugirió, también lo cargo el tipo, ¿no? Pesar la materia fecal. Y matar pesar, no se puede llegar al peso exacto porque como es pegajoso y una masa, no se le aumentaba, se le quitaba y todo, pero nunca llegaba. Hasta que apareció Katz y dio idea. Aparte de ser médico, Katz era matemático. Así que aplicó la fórmula del pi. ¿Saben el valor del pi, no? Del pi al cuadrado. Es para calcular el volumen de una circunferencia. Así que así nació esta técnica que vamos a ver, que además es una técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud para hacer estudios epidemiológicos, longitudinales y si ustedes quieren hacer un estudio de alguna comunidad sobre la parasitosis, el mitos, no protozoos, el mitos, la Organización Mundial de la Salud les provee todo. Didáctico, creativo, vamos a ver lo que nos regala. Aquí nosotros en la Facultad de Bioquímica tenemos los regalos de la OMS, porque todos los muchachos quieren hacer ese estudio, no porque quieren resolver el problema de salud, sino por el viático bueno que da. Y siempre resuelve todo cuando ves, ¿no? Entonces, fíjense que en 1954, Cato, que era el docente de parasitología, y Miura, su alumno, introdujeron ese recuerdo de juego. Él hizo lo mismo que se hace en un estudio de bacteriología o de baciloscopía, pero nada que ver la concentración de eso. Porque los parásitos no se, y su estructura, los huevos, no se eliminan en forma homogénea y continua, los salen en forma intermitente y continua. Así que hicieron muchos años ese técnico y no les funcionó. Después, la sugerencia de Miura lo multiplicaron y comenzaron a publicar en Japón. Todos los laboratorios lo hicieron y no consiguieron nada que ver su cálculo de él. Esa técnica, en 1963, la Organización Mundial de la Salud exige que todas las universidades enseñen la técnica de Kahneman. Y en 1966, en Manila,
asiático donde hay muchos germinos. La Organización Mundial de la Salud reúne todos los parasitólogos y obligan la práctica en todos los laboratorios públicos y privados en hacer el caso. Es sencillo, pero hay un activo que es carísimo y eso lo aporta la OMS. El principio de esta técnica es aclarar con glicerina. Ya le decía que la glicerina diluido al 1% disuelve toda proteína, la disuelve, la contamina. Y ahí la estructura de los parásitos pues tiene bastante proteína. Así que comenzaron a hacer varios estudios y tuvieron que agregar el verde de malaquita, que era un inhibidor de la célula. Entonces, ¿qué hizo la técnica con la modificación y la sugerencia de Katz? Otro parasito matemático alemán utilizó un molde. Y ese molde se podía calcular, era un cuadradito donde tenía un círculo, una perforación. Y si nosotros sabemos el radio de esa perforación o de ese círculo, como por pi cuadrado, y nos aparece el volumen que puede caber en ese recipiente. Así que se hicieron los estudios y se vio mucha ventaja del método, pero también tenía su desventaja. Se entrega mayor cantidad, 25 veces más que el examen directo. Recuerden que el examen directo máximo tiene 2 microgramos, en cambio con el CatoCat son 25 veces. Entonces es más fácil calcular la cantidad de juego que hay en esta muerte. Las ventajas: se puede utilizar en grandes cantidades. Puede ser transportado, porque una vez hecho el CatoCat, vamos a ver cómo se hace. Se puede guardar y transportar de un lugar al otro. Si estamos en un pueblo, en una comunidad, podemos llevarlo al laboratorio sin mucho volumen. Entonces la ventaja es el transporte de poco volumen y se hace además en un portapapeles. Pero ustedes dirán, pero si lo amontonamos los cortes y tiene cubre objetos, se van a romper. Precisamente ahí está la novedad del CatoCat, que en vez de cubre objetos de vidrio utiliza el celofán. Es el papel para poder pegar un transparente, el celofán, se lo corta ahí. Bueno, vamos a ver la ventaja que se tiene un volumen preciso, exacto, en todas las muestras. No es que una muestra tiene más, otra tiene menos. Las desventajas: no se fijan las muestras, no sirve a las muestras con diarrea porque se sale del molde o del templete, también se llama. No sirve para la larva porque se van a escapar. Entonces es un problema complicado. Y la gran desventaja es que hay que lavarse la mano cada rato. Si utilizamos un guante, la glicerina lo disuelve la goma del guante. Entonces, otro problema en CatoCat, pero es muy preciso y exacto. Otra desventaja, como disuelve todas las proteínas, desaparecen los protozoos, por lo tanto no se puede hacer con protozoos, sino con gusano, con el mismo. Esas son las desventajas que tiene este método. Hay los huevos, por ejemplo, de la mucinaria, que tienen su membrana tan delgadita que a ratito la hace estallar, la disuelve por la presencia de la glicerina. Y esa glicerina, lógicamente, la vamos a mantener, queramos o no queramos, en ese cubre objeto de celofán. Entonces, los huevos de la mucinaria se revientan, se deforman, no sirven para
El método de Carton, por lo tanto, sirve para hacer estudios de expuestas de aquellos parásitos que realmente producen terror en el ser humano, como la teniasis. Si no hace obstrucción intestinal, pues su larva puede migrar a nivel cerebral. El citosoma, que le gusta vivir mucho a nivel renal, que si no se hace el tratamiento puede transformarlo en una metaplasia o eliminar un cáncer. Y la fasciolasis, que destruye completamente el hígado cuando está bien desarrollado y hay muchas cantidades de fasciola de paso. Antes de que Cato sugiera el uso del templete, se tenía que pesar la materia fecal. Y pesar 25 microgramos de materia es muy difícil porque es pegajosa, ¿no? O se pone mucho, pero nunca la cantidad que uno estima. Con el Cato, pues los huevos se ven nítidos, no hay restos alimenticios, no hay fibra, no hay nada, porque hay un procedimiento de filtrado que enseguida vamos a ver. El material para el Cato es celofán, el papel de regalo es transparente que se corta al tamaño del cubre 22 por 22. La glicerina, diluido 1 en 1. La malla es el cara. Y la Organización Mundial lo regala, lo envía gratis. Porta, espátula y bueno, todas las demás cosas para la bioseguridad. El uso de guantes no protege el guante, se disuelve y no se contamina. Entonces, el problema es que hay que lavarse, cada acto que uno hace hay que lavarse las manos. Es complicado, ¿no? Porque lavarse las manos, secarse, volver a tomar la muestra, pero a la larga es beneficioso. Entonces, cuando Carton modifica la técnica de Carton, utiliza el templete, un molde que puede ser de cartón, de plástico, de goma. Ese es el templete. Un pedazo de plástico se perfora, ¿no?, con un aparato especial que hay para perforar. Y se puede medir el diámetro multiplicado, el radio multiplicado por 2 pi al cuadrado, nos da el volumen que puede entrar ahí. Y uno puede meter ahí la muestra, apretarla y es constante el volumen. Eso tuvo la ventaja que hizo Katz. Entonces, cuando el templete, es decir, el molde, se le ha perforado de 6 milímetros y la altura o el grosor es de 1.5, se saca un factor de 41.7. Esa es la cantidad constante que en un templete con esas dimensiones vamos a obtener en todas las manos. O si no, podemos utilizar 9, pero ya es muy grande. No, muy grande. Yo he trabajado con el de 6, no con el de 9, porque el de 9 casi se expande la muestra casi del doble y se derrama en el poro. Y de ahí se saca el factor de multiplicación, que es 41.7 o 50. Si el templete de 6 estamos utilizando, vamos a multiplicar 1000 por 41 y lo dividimos por ese factor 24. Y podemos hacer una escala 24, el doble, y tener un papelito para no estar calculando cada rato, ¿no? Si el templete entrega 50, que de 9 milímetros de diámetro, el molde es mucha muestra. Y cuando lo aplastamos en el portopeso se derrama nada. Entonces yo siempre he trabajado con 6. Hay unos tubitos que se llaman sacabocados que hay en todos los laboratorios para hacer las perforaciones. Ahí utilizamos el templete,
que los aplicadores para llenar esa cavidad, esa perforación, iba a tener 41.7 miligramos de materia fecal con todas las muestras constantes. El celofán, hay que hacerle un previo tratamiento, ¿no? Como es una estructura semisintética, pues hay que cortarlo el celofán. ¿Cómo? Agarramos el papel de regalo, con una regla lo colocamos, lo marcamos, comenzamos a cortarlo al tamaño de un cubo objeto que es 22 por 22, la cantidad suficiente, 200 pacientes, son 200 de ellos que hay que hacer, porque el celofán cuando está así es duro, se puede quebrar, entonces se le hace un previo tratamiento. Hay celofán que la Organización Mundial de la Salud lo entrega, no es el Diurex que nosotros conocemos, ¿ya? Es un celofán que no tiene pegamento y más fácil para cortarlo para la vida. Entonces, ese celofán cuando se lo trata con glicerina diluido con un 1%, después de 24 a 48 horas, se vuelve flexible. Y es ahí la ventaja que tenemos, porque cuando lo amontonamos y lo llevamos grande cantidad al laboratorio, si fuera vidrio puro objeto, se rompería. En cambio, el celofán es plástico, se transforma como un plástico, no se rompe. Y muchas veces como conservador podemos echarle el de malaquita como transparentizador o que no. El fenol es una sustancia pues, que evita el desarrollo de hongos y bacterias. Se puede agregar un poco de verde malaquita para que se mantenga, ¿no? Y se tiña ese cubo objeto de celofán. Después de 24 horas que tenga ese recipiente de tapa negra, se comienza a trabajar, se reúnen todas las cosas y se hace el catocado cuando ya hemos recolectado todas las muestras de nuestro trabajo. Ahí está el nitrel. El nitrel es esa malla. El plástico. El problema del nitrel es que si nosotros no lo manejamos mucho, se deshace, como está trenzado, comienzan a salirse los pedacitos de hilo. Y lo que siempre hemos utilizado antes, no sé si ustedes habrán conocido, las diapositivas. Antes había diapositivas donde poníamos la fotografía en esa calidad y se proyectaba en clase. Ahora se usa ese molde así. Hay que quemar el nitrel en las orillas, porque si no, de tanto manejar se desarma porque es por la fibra cruzada. Se lo quema todo alrededor y se comienza a trabajar. Hasta aquí es la preparación de todo nuestro material, la recolección de la muestra, sacar todas las muestras que son diarreicas, identificamos nuestro porta, sacamos un poco de materia fecal y lo llevamos a la tapa del recipiente que estamos utilizando y encima colocamos el nitrel, que es ese cuadradito blanquecito, y lo aplastamos. Como es como un filtro, la materia fecal sale por arriba sin ninguna fibra. Entonces con ese aplicador de madera recolectamos todo lo filtrado por la presión y lo llevamos al templete. Lo colocamos ahí al templete, aplastándolo, va a tener un volumen preciso y exacto, todos. Y después levantamos el templete y queda así la muestra. Y toditas tienen el mismo peso porque es el mismo volumen. Luego sacamos el celofán, que funciona como cubo
si usamos guantes, como tiene glicerina, ¿no es cierto? El celofán se nos va a deshacer y vamos a botar un guante, así que mejor nomás a dedo desnudo y siempre hay contaminación. Entonces ya uno cuando practica sabe cuántos golpecitos le da y se pierde en el porta y el celofán esa cosa. Lo botamos. Y como tiene glicerina dentro, y la glicerina es hidrofílica, hidrofóbica, mantiene la humedad y además que es conservador, por lo tanto no va a haber ninguna contaminación. Podemos tener 2 o 3 años el preparado y se mantiene húmedo. No es que cuando ponemos el vidrio, el cubre, se seca las 24 horas. Con esto no. Entonces, después de colocar el celofán, esperamos media hora, observamos, hacemos el barrido de todo el campo del celofán y comenzamos a mirar. Cuando recién la preparamos la muestra es así, pero después de 20 minutos la acción de la glicerina lo transforma. El de la izquierda está después de media hora de acción de la glicerina, el de la derecha es cuando lo hemos preparado ese momento. Entonces mucho mejor se transparentiza esperando media hora. Y si esperamos una hora es mucho mejor, más claro, más nítido se ve la imagen. Y ahí podemos ver las imágenes de todas las estructuras que conocemos. Puro huevo, de ácar, de tenis, de citosoma, bueno, de todo lo germín. A excepción de las uncinarias que como tienen una membrana muy larga, se desintegra por acción de la glicerina. Es un huevo de trigo, pero es una nitidez espectacular con el verde de malaquita. Luego se recuentan todos los huevos que cubre el culo. Se anota y luego se hace el recuento de huevos. Si uso 6 por 6.0 el diámetro del templete, la perforación que saqué con el sacabocado, puede tener un factor de 24. Es el más común que todos los investigadores hacen. Y hacemos la multiplicación de ese valor. Por ejemplo, si en una muestra encontré 247 huevos de ácar y 4 de trigo y 11 de uncinaria, lo multiplico por 24 y tengo esa la cantidad de huevos. 247 por el factor 24, 5.928, que elimina el paciente en las 24 horas. Lo mismo sucede con el tritura y con el uncinaria. Entonces, esos valores lo vamos multiplicando por una tabla que vamos a hacer. Si hay un huevo, tiene 24, si hay 2 huevos, tiene 48, si tiene 3 huevos, tiene 72. Para así. Podemos determinar la intensidad. Este procedimiento, si quieren bajarlo completamente y con toda su historia, está en este documento, en las redes, en internet. Ponen 3 veces W, OPS, WHO, y ponen todos esos códigos y le bajan toda la técnica y la historia de Catocazzi. La tabla, compañeros, aquí hay 3 ejemplos. Si hay cerca de 5.000 huevos, una infección leve en el ácari y en cada uno de ellos. Una infección moderada de 5.000 a 50.000, o de 1.000 a 9.000 o 2.000 a 3.000. Si ustedes ven un código fácil de recordar,
Y si es intenso, tiene que tener mayor de 50.000 de ACAR y mayor de 10.000 de trífero y mayor de 4.000 de oxígeno. En la infección leve podemos darle al paciente la dosis completa. Cuando está en la infección moderada hay que darle la media dosis del antihelmíntico. Y si es intensa hay que darle un cuarto. Porque si no, pueden salirse toditos. Si hay más de 50.000 huevos por gramo. Y podemos matar al paciente. Esa salida espontánea de toda esa cantidad de parásitos que hubiera ahí adentro del paciente va a producir un espacio, se produce un desequilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Se produce una acidosis metabólica que es muy difícil controlar. Entonces, estos son los trabajos que se pueden hacer. Pueden investigar, solicitar a la OMS que le envíen todos los pacientes interesados. Una vez establecido el lugar donde ustedes quieren, va a venir un inspector, va a observar la zona y le deja su viaje. Bueno, yo trabajé con ellos unos 15 años y me fue bien porque siempre me sobraba el viático en el campo porque hay para gastar alcohol, nada más. Después no hay más que comprar. Entonces, claro, la OMS apoya. Se registran todos los resultados y se hace el tratamiento. Este es el recuento de Capricat. Y lógicamente está apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Para descartar se utiliza una solución de glicerina. Se coloca ahí. Esa solución de glicerina tiene fenol, entonces automáticamente se disuelve toda estructura parasitaria, se inhibe el crecimiento de todos los parásitos y podemos hacer eso. O también se puede descartar en cal. Si no hay cal, ceniza. Recuerden que esos son óxidos que se pueden transformar en hidróxido, pues aumenta el pH y no hay microorganismos que se desarrollen pH de 11, 12, 13 o 14. Y además con la cal y la ceniza desaparece el mal olor. No nos olvidemos que en cada caso hay que hacer el lavado de manos en cada, así, en cada modo. Bien, esas son las referencias para hay que hacer el para evitar una posible complicación. Y mucho más si estamos haciendo nuestro año de provincia o estamos en una comunidad. No se hace así por así, por esta causa que acabo de decir. ¿Okay? Bien.